Vamos a ver, hay una cosa que pasa con el gobierno y con las fuerzas de la izquierda, y es que no comprenden lo que es el Estado judicial español y la dinámica. El juez Peinado ha sido infravalorado. El juez Peinado no está solo. La audiencia, la sección 23 que le ha corregido, es la que está detrás del tema de Cristina Álvarez y Begoña Gómez. Lo he explicado por activa y por pasiva, pero es que entra en un oído y sale por el otro. Es la sección 23 que la ha corregido, porque es un grupo de magistrados que tienen formación, pero tienen un sesgo político y son los que le están impulsando en esta línea. ¿Por qué creéis que el juez Peinado ha cambiado de caballo y ahora va al tema del jurado popular? No puede ser casual, no puede ser casual ni un olvido. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en este país la oposición no es el Partido Popular, la oposición no es Vox, la oposición son los jueces, son los jueces que están intentando que el gobierno caiga. Lo intentaron con el informe de la UCO del 5 de junio, parecía que estaba al abismo, pero Pedro Sánchez finalmente resistió. Podía no haberlo hecho. Mira, primero... Mira, no me interrumpas. Pero si has terminado ya. No he terminado. No terminaste. Entonces, ¿para qué haces pausa? Bueno, pero pues termina. Yo pensaba que habías terminado con la pausa. ¿Pero quién eres tú? ¿Quién coño eres tú? Calma. ¿Me dejas terminar o no? Hugo Pereira... Si no me dejas terminar, me levanto y me marcho. Ya estoy hasta el gordo. Calma, Ernesto, venga. Es Hugo Pereira, se llama Hugo Pereira, venga. Termina, calma, Ernesto. Se llama Hugo Pereira, lo conoces, ¿no? Venga. No, ¿quién es él para interrumpirme a mí, digo? Bueno, pues vale, pero tampoco hay que... Pensaba que habías terminado, venga. perdón, Ernesto. Por favor. Termina, por favor. Ya no sé por dónde iba. Estabas en la línea... Este sistema de trabajo no se puede... Ernesto, estabas en la línea de decir que aquí la oposición verdaderamente... Claro, la oposición no es el Partido Popular, la oposición no es Vox, aquí son los jueces. Lo intentaron con el informe de la UCO del 5 de junio, estuvo al borde del abismo. Vemos que lo de Cerdán se está deshinchando de una manera clarísima y tenemos un juez que, a mi gusto y a mi experiencia de 35 años de trabajo en los tribunales, o más, nunca he visto un juez que dice, no lo dejo en la cárcel ahora, pero no os preocupéis, no va a estar hasta finales de año, que es el plazo. ¿Qué le pasa al juez Puente? Que no tiene nada contra Cerdán. Entonces, como eso no funcionó, ahora viene la ofensiva, la contraofensiva. Vosotros citáis el tema de Isabel Díaz Ayuso, pero lo que estimula al juez Peinado es el hecho de que ha sido David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, el que acaba de se acaba de confirmar su procesamiento. Eso es un elemento que me parece a mí que vale más para él que lo de Isabel Díaz Ayuso, porque él se mueve cerca de Vox, no del PP. Por eso Peinado se mueve cerca de Vox. Claro, porque eso imputó, ¿a quién imputó? A Juan José Güemes. ¿Quién era Juan José Güemes? Supongo que lo recordáis. Del PP de Esperanza Aguirre. Consejero de Esperanza Aguirre. ¿Y por qué le imputó? No sabemos por qué imputó, porque nunca lo justificó, lo tuvo 6 meses imputado y gracias a mi actividad aquí y a mis escritos finalmente se supo que el juez había mentido y la Audiencia Provincial de Madrid decidió desimputar. Importante. Sí, yo creo que hay una clave, no sé Javier lo que pensarás tú, pero yo creo que hay una clave por la cual Peinado ha saltado del caballo del procedimiento abreviado al procedimiento de juicio cambiado de norma procesal. Sí, de norma procesal. Cuando tenía año y medio, sí, hasta instruyendo, pero espera, y de pronto ha descubierto que la norma procesal que tiene que aplicar es otra. Pero estaba obligado a aplicar, si quería, tenía que aplicarla desde el comienzo. Pero no, voy a esto. Jesús, el dato es, en el año 2023, los juicios con jurado en España han sido 44. ¿Sabes cuántos han sido las sentencias condenatorias? 43. ¿Sabes cuánto ha sido la sentencia absolutoria? 1. Lo que quiere decir, algo que apuntó aquí y que se quedó ya sepultado. Aquí soy Esther, ¿no? Sí, Esther quedó sepultado al comienzo del programa. Un tribunal de magistrados profesionales difícilmente va a condenar con los elementos del derecho que presenta Peinado. Y por lo tanto están diciendo lo siguiente: España es antisanchista,
Por eso hablan de puteros todo el día, que quieran crear una campaña para que todos aquellos que luego sean elegidos, los 9 que sean elegidos, de los 36 iniciales que tienen que ser elegidos, estén contaminados. Pero luego eso lo puedes, evidentemente, cuando eliges a los miembros del jurado, los puedes cuestionar. Pero la situación es tan tremendamente, es un aluvión, es una situación, es un tsunami, que nadie se puede sustraer a eso. Y entonces dicen, le van a condenar. Juez José Castro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué le parece el hecho de que el juez Peinado quiera que un jurado popular, un tribunal popular, con jurado, decía Antonio Godelia, me decía, no, se dice un tribunal jurado. Bueno, quiere que juzgue así a la esposa del presidente del gobierno. ¿Estamos ante un brindis al sol o qué está ocurriendo aquí? Bueno, Jesús, hay que distinguir dos cosas. Hay que diferenciar de una parte la cuestión procesal y de otra parte la cuestión sustantiva o de fondo. Procesalmente, una vez que el señor Peinado entiende agotada su instrucción y se ha autoconvencido de que Begoña Gómez ha cometido un delito de malversación de caudales públicos, tiene que resolver qué hacer con todo ese material que ha acumulado. Y entonces ha encontrado una ubicación legal en la ley del Tribunal del Jurado, porque la Audiencia Provincial de Madrid calificó como funcionaria pública a Begoña Gómez. Y entonces, dentro de los delitos que el Tribunal del Jurado puede enjuiciar, está delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y entre ellos la malversación de caudales públicos. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente procesal, esa ubicación puede ser correcta. Ahora, desde el punto de vista sustantivo, pues no, porque yo creo que el señor Peinado no tiene absolutamente ningún indicio racional sobre que la señora Begoña Gómez haya cometido ese delito. Porque además en el propio auto, que yo no lo he leído, pero sí he leído pues quizá un resumen de algún medio, dice que, entre otras cosas, porque la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado su investigación, y de otro porque la señora Gómez no contestó alguna de sus preguntas. Decir que se ha destruido la presunción de inocencia porque un investigado se niega a contestar determinadas preguntas cuando es la propia ley la que le faculta para hacerlo, a mí eso me parece sencillamente una aberración. Entrar en ese terreno me parece muy peligroso. Mira, Jesús, te voy a poner un ejemplo. Yo hace 40 años que dejé el tabaco, pero cuando fumaba no era nada inhabitual que cuando un funcionario del juzgado iba a comprar tabaco, yo le dijera, oye, aprovecha y me traes también otra cajetilla para mí. ¿Hubiera yo cometido un delito de malversación de caudales públicos porque hubiera utilizado en ese supuesto concreto a un funcionario del juzgado para que me trajera de paso una cajetilla de tabaco? Pues lo de Begoña Gómez es tan irrisorio como eso. El señor Peinado ha tirado la red, ha arrastrado y ha visto que no ha encontrado ningún pescado. Se ha ido a la pescadería, ha cogido el más gordo que podía elegir y lo ha puesto en la red. Pero a mí me parece absurdo que por algo tan nimio, tan ridículo, se pueda procesar y enjuiciar a alguien. Enseguida quiero preguntar también a la mesa y primero el juez Castro. ¿Está tan mal la cosa como ha definido Martínez Almeida del Partido Popular hoy? Vamos a ver lo que ha dicho. Esta es la situación al saber la noticia de que el juez Peinado quiere que la esposa del presidente sea juzgada por un tribunal popular, por un jurado. Esto ha dicho Almeida, Solo desde la falta total y absoluta de principios y escrúpulos
se puede pretender seguir siendo presidente del gobierno cuando tienes a tu fiscal general del Estado, a tu hermano y a tu mujer en el banquillo. No hay banquillo lo suficientemente largo como para albergar a la familia Sánchez en España, pero la realidad es que Pedro Sánchez en estos momentos está acosado. La situación de podredumbre institucional que tenemos en España era desconocida hasta este momento y ya no hay ni lawfare ni nada por el estilo. Esta banda delictiva no se podría entender sin la figura, obviamente, de Pedro Sánchez. La banda delictiva, bueno, ya se ha oído perfectamente, la banda delictiva, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ve, juez Castro? ¿Tan mal está la cosa en España? Pero hombre, que esto lo diga un partido de ángeles, todavía podría entenderlo, pero que esto lo diga el Partido Popular, que ha tenido una corrupción sistemática en todas las regiones de España. Esto obedece a una política generalizada de corrupción desde la cúpula. Las cajas B existían en cada provincia. Es una vergüenza que esto lo diga. Efectivamente, han señalado 3 casos de corrupción, pero podían salir a la luz muchos más, porque con esta falta de criterio, con esta falta de rigor judicial, las causas contra el presidente y contra cualquier ciudadano podrían multiplicarse por cientos. Él sabe que puede decir eso porque a él no le va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Y por eso lo hace. Los demás no podemos hacerlo. ¿Y por qué no le va a pasar nada? Pues lo hace porque se le permite. Porque se le permite. Realmente, en el origen de todo el asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso, y que después ha tenido las derivadas y que ha acabado incluso con el procesamiento del fiscal general del Estado, está Miguel Ángel Rodríguez. El auto el escrito de conformidad que dirige el abogado de González Amador al fiscal que llevaba el asunto, del 2 de febrero de 2024, lleva por título escrito de propuesta de escrito de conformidad de reconocimiento de 2 delitos fiscales. Y dice expresamente que se reconocen 2 delitos fiscales y que se está dispuesto a resarcir a la hacienda pública pagando íntegramente la cuota con los intereses de demora. Ese es el texto. Ese es el texto del correo electrónico del 2 de febrero de 2024. Y ese texto, Miguel Ángel Rodríguez lo coge, le da la vuelta y dice que es la Fiscalía la que está proponiendo un pacto de conformidad a González Amador y que ese pacto de conformidad que propone la Fiscalía es boicoteado desde arriba, dice, dando a entender que podría ser bien el fiscal general del Estado o incluso la presidencia del Gobierno. De ahí sale la nota de la fiscal jefe de Madrid y del fiscal general del Estado, desmintiendo el bulo que había puesto en circulación el señor Miguel Ángel Rodríguez, y a partir de ahí ya viene la marimorena. Ya. Te quiero preguntar, Javier Pérez Royo, si ves una relación entre la decisión del juez Peinado a primera hora de la mañana. Sabíamos que quiere que un jurado popular juzgue a la esposa del presidente. Si ves algún tipo de relación con que sabíamos ayer que hay decisión sobre la pareja de Ayuso. Pero antes, ha dicho el ministro Óscar López que se ataca a los jueces por parte del PP. El Partido Popular ataca directamente. Ataca a la jueza, en este caso, como atacó a la jueza que está investigando la Dana, o como dijeron que controlaban la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás, que se decían entre ellos. Es el PP el que no respeta la justicia. Javier Pérez Royo y Ernesto Ekaizer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que aquí se ataca a jueces o hay guerra sucia judicial o utilización? Porque llegaba a decir, Ernesto Ekaizer ha afirmado que aquí la oposición verdadera la están haciendo algunos jueces. ¿Compartes esto? Eso es bastante obvio. ¿Sí? Eso es bastante obvio. Ahora mismo realmente jueces y magistrados integrados en el Poder Judicial del Estado, no todos los jueces y magistrados, evidentemente, pero un número significativo y además que ocupan posiciones muy destacadas, son los que están intentando acabar con el gobierno de Pedro Sánchez. Y lo están haciendo de una manera bastante evidente. Bastante evidente. ¿Te atreverías a decir algún nombre de alguno de estos jueces?
¿De esos que pueden estar haciendo una labor de intentar acabar con el gobierno? Pues vamos, desde el juez Peinado. Yo diría que incluso el juez instructor de la causa del fiscal general, para mí clarísimamente, los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que interpretaron el delito de malversación tal como está en la ley de amnistía de la forma en que lo han hecho, que es manifiestamente imposible de explicar con ninguna de las técnicas de interpretación comúnmente admitidas en el mundo del derecho, los jueces que hicieron toda la instrucción y el enjuiciamiento del caso de los seres, que es la persecución de la agenda de gobierno de Andalucía y que condenan por una prevaricación imposible, por un delito de prevaricación administrativa cuando no existe el acto administrativo presupuestario. Y al no existir el acto administrativo presupuestario, no se puede imputar a ninguno de los miembros del gobierno, de la Junta, del Consejo de Gobierno, que aprobaron los presupuestos de la Junta de Andalucía. Es decir, casos hay y bastantes. Casos hay y bastantes. Yo preguntaría a Ernesto y a Hugo Pereira si hay guerra sucia judicial, si hay lawfare en lo que estamos viendo. Ya lo he dicho. Hay. Ya está, ya lo he dicho. Hay guerra sucia judicial. El problema consiste en lo siguiente, Javier. No es que sean algunos jueces, son algunos jueces. El problema está en la cúpula. Lo acabas de decir en el Supremo. La Sala Segunda del Supremo, el señor Manuel Marchena. El golpe de Estado que supone la conducta que ha tenido ante el delito de malversación ante la amnistía. Porque la amnistía, poner obstáculos a la amnistía como la han puesto, que es estar por encima del imperio de la ley. El imperio de la ley emana del Congreso de los Diputados, de los legisladores. Tú estás por encima del imperio de la ley cuando no lo cumples, y no lo han cumplido. Pero eso tiene una connotación, y es que eso daña las relaciones entre el gobierno, entre el Partido Socialista y Junts y Puigdemont, y es un factor de inestabilidad permanente de la estabilidad del gobierno. No es que sea casual. Entonces, lo que tenemos aquí no es que hay algunos jueces que están haciendo el trabajo. Hay algunos jueces que están haciendo el trabajo en la primera fila, pero el problema está en la cúpula. Es una cúpula que refleja los grandes problemas de la transición. Hasta el ejército se ha renovado y se ha democratizado. Lo que no se ha democratizado es nuestra cúpula judicial. En el caso de la ley de amnistía es muy grave. Porque, en primer lugar, no podemos olvidar las manifestaciones contra la ley de amnistía en la puerta de los juzgados. Sin que estuviera aprobada parte de la los ley. jueces, con sus puñetas y sus cosas, todos allí. Pero es que además, lo del auto del Tribunal Supremo, en el cual hizo esa interpretación del delito de malversación, es todavía mucho más grave, porque es que altera el orden de los factores en los que tiene que resolver. Y en el derecho, el orden de los factores altera el producto. En el derecho, el orden de los factores altera el producto. Entonces, el Tribunal Supremo, en la Sala Segunda, dice en primer lugar, no tengo dudas de que el artículo 2 de la ley es constitucional, que es el relativo a la malversación, siempre que se lo interprete de esta manera, que es una manera que es de la única manera que no se puede interpretar. Y una vez que ha decidido que ese artículo es constitucional, y que por lo tanto no tiene que elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, dice que sí se eleva una cuestión por el artículo 1. Es decir, que primero habló del artículo 2 y después va por el artículo 1. Y eso no se puede hacer, eso es una monstruosidad jurídica. Es la clave política, porque hay quien incluso está diciendo hay que proteger a Ayuso porque Ayuso sería el posible recambio si lo de Feijóo no sale bien. Pero hay incluso también sectores que dicen que Ayuso supera en encuestas a Feijóo y que incluso Feijóo debería dar un paso atrás con la que está cayendo. María Molero, cuéntanos, porque esto se apunta por parte de esos entornos de la derecha. ¿Qué ha ocurrido, María? Atención, Jesús, a estos datos que ha puesto encima de la mesa Marcos de Quinto. Vamos a verlo. El exdiputado de Ciudadanos dice que le han filtrado unas encuestas internas del Partido Popular. Ojo, que dan a Díaz Ayuso un 38% frente al 33% que da a Feijóo. Es decir, que según Marcos de Quinto, dentro del Partido Popular, ahora mismo están así. Feijóo y Ayuso, los pesos pesados del partido a examen. Y aunque, según el propio de Quinto, la presidenta no va a dar ni un paso hacia adelante si no se lo piden, dice que lo lógico, vamos a verlo, sería que Feijóo hiciera un Fraga.
moviéndose a un lado. Se refiere a lo que hizo Fraga en el 86, dejando que los militantes eligieran entre Miguel Herrero y Antonio Hernández Mancha. Jesús. Del Partido Popular de Madrid, procesado. ¿Qué ocurre? Antonio, cuéntanos. Sí, Jesús, porque Luis Quiroga, el alcalde de Arroyomolinos, será procesado. Es una decisión de instrucción 4 del Navalcarnero por delitos como la prevaricación, la malversación de fondos públicos o, ojo, también la manipulación de documento mercantil. Importante porque instrucción 4 del Navalcarnero investigó si supuestamente el alcalde de Arroyomolinos habría modificado actas de una empresa pública para poder nombrar nuevos directivos, un acto que sería totalmente contrario a los propios estatutos de esta empresa pública. Procesado este alcalde, no detenido como ha puesto alguien ahí en un rótulo, no, procesado. Emilio Delgado. A mí me da mucha pena, porque, pues me da pena porque hay ciudades que sistemáticamente se ven expuestas en los medios de comunicación por la corrupción y no por otras cosas, y me duele porque son ciudades a las que tengo mucho aprecio, entre ellas Arroyomolinos. Se comió todo el periodo de gobierno de Ana Millán, con todo lo que supuso eso de portadas vinculando a la corrupción, y ahora se está comiendo también el enésimo escándalo de corrupción pues protagonizado por este alcalde. Yo creo que conviene hacer un esfuerzo de transparencia, creo que hay mucho trabajo por hacer y fundamentalmente la protección de los denunciantes, que sigue siendo la asignatura perdida para que haya gente que pierda el miedo y pueda sacar a la luz pública pues cosas que van en detrimento de todos los contribuyentes. Y creo que eso son cosas que se podrían ir haciendo, y es una lástima que estemos en el rifirrafe, en el movimiento cotidiano y rápido, en lugar de las políticas de medio y largo alcance que permitirían ahorrar dinero a la gente, ser más eficaces y ahorrar mucha mala prensa y mucha mala reputación a ciudades como Leo en El País por presunta prevaricación, falsedad y malversación. Popular en realidad le da igual mantener a sus cargos públicos en el puesto, independientemente de que estén sentados en el banquillo, juzgados, acusados, porque tenemos el clamoroso caso de Ana Millán, que es la número 3 del Partido Popular de Madrid y se la mantuvo no solamente como dirigente orgánica, sino en un puesto institucional en la mesa de la Asamblea de Madrid, porque era amiga personal de la señora Ayuso. Por lo tanto, quiero decir, hay una doble vara de medir cuando aparece un caso de corrupción en la izquierda y cuando lo hay en la derecha. No lo he dicho, y sobre todo, hay una no distinta manera de actuar frente a la corrupción. Una es sostener a los cargos en sus respectivos puestos de responsabilidad, y dos, exigirle de forma inmediata su baja en la militancia y expulsarle de la responsabilidad institucional que tengan en ese Molero nos quiere